Muy buenos días niños, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien en casita. Les cuento que el día de hoy, pues lamentablemente no nos pudimos conectar, ¿verdad? Por algunas fallas técnicas. Sin embargo, espero que puedan ver la clase que vamos a realizar el día de hoy, que está grabada. Y les cuento algo importante. Seguramente ustedes han escuchado la leyenda, por ejemplo, de La Llorona. Seguramente han escuchado la historia del sombrero, seguramente han escuchado la del cadejo, el carretón de la muerte o la catuana. Todas esas historias son conocidas, como yo ya lo dije anteriormente, como leyendas. Pues bien, se recuerda que el día de ayer vimos algo sobre textos tradicionales, ¿verdad? De forma oral, que estaba el chiste, el trabalenguas, el refrán, las adivinanzas. Pues bien, un texto de tradición oral bien importante que a todos nos gusta, bueno, a la mayoría de nosotros nos gusta escuchar, es la leyenda. Entonces, para eso yo necesito que tengan a la mano su libro rojo, que es el libro de comunicación y lenguaje. Vamos a empezar. Podemos ver en la pizarra que hay algo anotado. Veamos, hoy es 3 de marzo del año 2021. Como ya les dije, el tema de la leyenda, que hay unos puntos importantes que les voy a ir explicando. Dice que las leyendas son relatos orales o escritos que mezclan hechos fantásticos con hechos reales. Es decir, mezclan cosas reales, por ejemplo, como el ambiente o el lugar donde se desenvuelve, con cosas fantásticas, como en el caso de alguien que esté muerto y pues esté espantando, ¿verdad? Es un ejemplo, que veamos caballos con ojos de llama, ¿ya? Esos son hechos fantásticos, cosas que nosotros no hemos visto de forma real. También nos dice que se transmite de forma oral, es decir, que regularmente la leyenda nosotros la conocemos y conocemos esas historias gracias a que alguien más nos lo cuenta, ¿verdad? A eso se refiere con transmisión de forma oral. También nos dice que existen distintas versiones, es decir, que la leyenda mantiene su esencia, sin embargo, con el paso del tiempo, ¿verdad? Hay personas que le han agregado o quitado algunos hechos importantes desde la primera vez que se contó, ¿verdad? Se conoce el espacio, pero no el tiempo exacto. Eso significa que se conoce el lugar donde se desenvuelve. Por ejemplo, si hablamos de La Llorona, ustedes conocerán que La Llorona pues anda buscando a sus hijos, ¿verdad? Y la historia cuenta que regularmente se da se le escucha a ella cerca de los ríos. Entonces a eso se refiere con espacio. Se conoce el lugar en donde se desenvuelve la leyenda. Sin embargo, dice, pero no el tiempo exacto. ¿Cómo así? Nosotros no sabemos desde en el momento en que La Llorona pues comenzó, ¿verdad? Solo sabemos que hace mucho tiempo había una mujer, ¿verdad?, que ahogó a sus hijos en el río. Ese hace mucho tiempo no es una cantidad exacta. Entonces a eso se refiere con que el tiempo no es exacto. Dice, no hay autor específico. Esto significa que se desconoce el autor y que tiene relación con el punto anterior donde decía que existen distintas versiones. ¿Por qué? Porque todas las personas lo contamos de forma oral y regularmente le agregamos o quitamos cosas, ¿verdad? Entonces no sabemos dónde surgió ni quién fue el autor. Chicos, yo necesito que todos abran en la página número 74 y 75 de su libro de texto. Necesito que abran allí su libro y vamos a iniciar. Como ustedes se pueden dar cuenta, dice, ¿qué es una leyenda? Las leyendas son relatos orales o escritos que mezclan hechos fantásticos con hechos reales, lo que yo ya les había dicho, ¿verdad? Algunas leyendas están basadas con hechos históricos. La leyenda es una narración que inicialmente se transmitía oralmente, de modo que pasaba de generación en generación, es decir, de padres a hijos y así sucesivamente. ¿Cómo se transmite? Dice, de manera oral. Muchas leyendas se han modificado, es posible que se les haya agregado hechos fantásticos o se les haya cambiado algunos detalles. Por ello es común encontrar diferentes versiones de una misma leyenda. ¿Cuál es el propósito de la leyenda? Dice que el propósito de la leyenda no es contar sucesos verdaderos, pues estas historias no tienen propósito de informar, sino de dejar una enseñanza para una comunidad o simplemente entretener. Dice tiempo y espacio. En las leyendas no se sabe con exactitud el tiempo de la historia,
y suelen, en este caso, ¿verdad? Dice, suelen empezar con expresiones parecidas a estas, en tiempos remotos o hace muchísimo tiempo, lo que yo les explicaba, ¿verdad? Como en el caso del guerrero enamorado. La parte de aquí se trata de una historia que más adelante vamos a ver. Sin embargo, hay algunas leyendas que se desarrollan en un tiempo reciente porque buscan explicarnos y enseñarnos sobre lo que vivimos hoy. Dice también que toda leyenda ocurre en un lugar específico. Las leyendas normalmente se desarrollan en sitios concretos, de modo que se suele conocer el nombre del pueblo o la región donde sucede la historia. Los personajes legendarios. Los personajes de las leyendas suelen ser humanos que viven en un lugar o una región específica, pero también podemos encontrar seres sobrenaturales o personajes extraordinarios. Hay algunas leyendas en las que los personajes son lugares u objetos, por ejemplo la leyenda del Triángulo de las Bermudas. Ahí me voy a detener un poco. Si usted conoce esa historia, se va a dar cuenta que nos indican que en este caso la historia del Triángulo de las Bermudas, nos dicen que todo lo que llega allí, ¿verdad?, desaparece, que algunos dicen que puede ser el portal hacia otro mundo, otros también dicen que, por ejemplo, las embarcaciones que llegan cerca del Triángulo de las Bermudas entran y ya no regresan jamás. Otros dicen que es el epicentro de la Tierra y que por eso, pues, las cosas metálicas desaparecen. Otros dicen, en el caso de la leyenda del Triángulo de las Bermudas, que cuando usted va cerca, pues hasta el clima cambia. En fin, hay un montón de cosas similares y también de cosas diferentes. Veamos qué características tiene una leyenda. El autor, no hay un único autor, es la comunidad la que crea los mitos y las leyendas. Algunas leyendas y mitos son tan antiguas que se desconoce su autor y por ello se dice que son anónimas, lo que yo les decía antes. No sabemos realmente el autor, ¿verdad? No lo conocemos porque hay muchas versiones. Las formas de transmisión, dice que las leyendas y mitos inicialmente se transmitían de manera oral y posteriormente, o sea, después, se empezaron a escribir. ¿Qué propósito tiene la leyenda? Dejar una enseñanza, entretener. Los personajes sabemos que son seres sobrenaturales o extraordinarios y seres humanos comunes y corrientes. El lugar, regiones específicas y el tiempo puede ser lejano o reciente. En realidad en el tiempo no hay una exactitud, ¿verdad? Y algo importante, chicos, cada país o región o comunidad tiene sus propias creencias, mitos y leyendas que han perdurado a través del tiempo y que forman parte de su identidad, dice, ¿verdad? Incluso una misma leyenda puede variar entre países o regiones. Regularmente estas historias son muy propias de un país o comunidad. Por ejemplo, la Llorona en Guatemala es una historia muy nuestra, ¿verdad? Sin embargo, en otros países, por ejemplo, usted se va al continente africano, a cualquiera de esas tribus, tienen sus propias leyendas o sus propios mitos, ¿verdad? Entonces todo va a variar de la cultura. Mis amores, necesito que se ubiquen todos en la página 70 y 71, donde dice la leyenda del guerrero enamorado. Bueno, vamos a leer. Yo lo que necesito ahorita es que ustedes, por favor, de tarea, lean la página 70, 71, 74 y 75. Vuelvo a repetir, necesito que lean estas dos páginas y que lean estas dos páginas. Esto todavía no lo van a hacer, esto lo van a hacer conmigo, ¿sí? Esto no lo van a hacer, esto lo va a hacer usted conmigo. Yo necesito que usted haga que lea esta página, esta otra, y que por favor lea estas dos, ¿sí? Vuelvo a repetir, lea esa página y lea estas otras, ¿sí?